Bueno, hoy día vamos a revisar brevemente lo que es análisis crítico de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Además, para ello tendrán que leer los textos que están disponibles en Moodle para revisar principalmente la metodología de la confección de un metaanálisis. Sin embargo, igual lo vamos a revisar acá brevemente. Bueno, una revisión sistemática y un metaanálisis son básicamente diseños de estudios que estudian y que resumen y que evalúan otra evidencia científica disponible. Básicamente toman evidencia que está publicada e inclusive pudiese ser algún poco de literatura gris y la evalúan, la resumen y luego presentan los principales resultados. Obviamente corresponde a un estudio secundario porque lo que está haciendo es que está tomando otra evidencia, otras investigaciones, otros datos y no toman datos de pacientes primarios, ¿sí? Por eso que se llaman estudios secundarios. La revisión sistemática es, para las palabras más simples, es como una revisión de la literatura, una revisión bibliográfica, pero que asume un método sistemático, la cual está guiada y parte por una pregunta clínica, luego se establece una estrategia de búsqueda, luego se realiza la búsqueda de estos textos, ¿cierto? De estos textos que parecen ser relevantes para la revisión sistemática, se analizan y luego de analizarlos críticamente, porque también se analizan críticamente para ser incluidos en la revisión sistemática, se presentan los resultados y un resumen de la evidencia, ¿sí? El metaanálisis, desde el punto de vista de los procesos, es lo mismo que una revisión sistemática. También se guía por una pregunta clínica, también plantea una cierta estrategia de búsqueda, luego realiza la búsqueda en diferentes bases de datos, etc. Pero lo que realiza el metaanálisis es que, considerando todos los pacientes de estos estudios primarios que estoy revisando, realiza un mix y realiza un análisis estadístico de esos artículos primarios. Ya vamos a ver con un dibujo a qué se refiere esto, pero básicamente la revisión sistemática y el metaanálisis, desde el punto de vista del proceso hasta el resumen de la evidencia, es lo mismo. Sin embargo, el metaanálisis le agrega un contenido, un análisis estadístico a los resultados de esas evidencias, de las evidencias primarias, ¿sí? ¿Cómo se realiza una revisión sistemática? Primero se plantea una pregunta, y ustedes ya saben, la pregunta estructurada, clínica, ¿cierto?, que incluye paciente, intervención, comparación y el outcome. Siempre debe estar presente la pregunta porque guía todo lo que es la revisión sistemática y ojalá la idea es que la pregunta sea bastante precisa, bastante concisa y muy clara. Luego se plantean objetivos, ¿cierto?, que van a ir obviamente en relación a la pregunta clínica. Se delimitan ciertos criterios de inclusión y exclusión, pero ojo, no de pacientes, sino que de estudios. ¿Qué estudios van a ser incluidos en el análisis y cuáles van a ser excluidos del análisis? Porque eso también ayuda y favorece a que se filtre la evidencia, a que después se puedan combinar ciertos, inclusive, textos. Obviamente, luego de esto aparece toda la estrategia de búsqueda, ¿cierto? Se identifican ciertas palabras claves, ya sea a través de vocabulario controlado o palabras claves propiamente tal, más bien amplias. Y obviamente se realizan, se escriben, se delimitan varias estrategias de búsqueda combinando estos diferentes términos y combinando diferentes booleanos y obviamente estableciendo filtros, ¿sí? Luego se busca en las bases de datos. Las bases de datos también se delimitan, se escriben. Ya puede ser en Cochrane, en Medline, en Cielo, por ejemplo, etc. Se describen en qué bases de datos se buscaron los artículos primarios. Luego, obviamente, se seleccionan los artículos considerando distintos niveles de evidencia. Pudiese yo tener solamente una revisión sistemática o un metaanálisis solo de estudios, por ejemplo, controlados aleatorizados, o solo pudiese realizar una revisión sistemática o un metaanálisis de estudios de cohorte, o incluir cohorte, ensayos clínicos, pudiese ser, o pudiese incluir uno de cohorte, caso y control, etc. Sin embargo, eso va a tener repercusiones después desde el punto de vista de las conclusiones y de los análisis estadísticos en el caso de un metaanálisis, ¿sí? Pero también se deben considerar y se seleccionan los artículos. Obviamente, estos artículos
antes de tabular, se deben leer críticamente. Para ser incluidos en la revisión, estos pasan por un proceso de lectura crítica, ¿sí? Para evaluar cuáles son las debilidades o cuáles son las fortalezas de la evidencia que yo estoy incorporando a la revisión sistemática. Finalmente, tabulamos las características de los estudios. En las revisiones sistemáticas, vamos a ver, siempre se muestran un resumen, una tabla resumen de los artículos en relación al outcome que yo estoy buscando. Luego se analizan los resultados. En el caso de una revisión sistemática, obviamente se analizan desde el punto de vista cualitativo, donde no se incluyen datos numéricos y principalmente se incluyen los principales resultados de estos estudios y se intenta realizar un análisis en general, un análisis común. Sin embargo, estos análisis, estos estudios que son incluidos pudiesen ser bastante heterogéneos en sus resultados, bastante heterogéneos inclusive en su realización, por lo tanto, o tamaño de los pacientes, por lo tanto, solamente tú puedes realizar este tipo de resultados bastante generales. En tanto, si los estudios primarios que fueron incorporados al metaanálisis, a la revisión sistemática y la posterior metaanálisis, son bastante homogéneos, ya vamos a ver también cómo se puede evaluar, que es a través del test de heterogeneidad, se pueden combinar estadísticamente. Y se combinan estadísticamente para tener un mayor N y finalmente poder obtener conclusiones más generales y mucho más potentes desde el punto de vista de la evidencia científica. Y obviamente se resumen y se presentan todos los datos considerando las limitaciones, los sesgos, etc. Vamos a ver primero, acá, esta es una revisión sistemática de un tema cualquiera. Si nosotros evaluamos, bueno, tiene el título, ¿cierto? Plantean toda la parte de método. Si se fijan, se describe cómo se escribe, etc. Fíjense que en esta zona de acá se están describiendo las bases de datos que fueron evaluadas, ¿cierto? Y cuáles fueron, más que las bases de datos, cuáles fueron las palabras claves que utilizaron y cuáles fueron los booleanos que utilizaron para poder realizar esta búsqueda, ¿cierto? Luego muestran el resultado, obviamente muestran de cuántas, acá buscaron en Medline y en Embase, y cuántos artículos seleccionaron, cuántos artículos encontraron, etc. Y fíjense que empieza a caracterizar a estos diferentes estudios que fueron incluidos. Un aspecto importante desde el punto de vista de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis es que este es el primer flowchart que se presenta en todas las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, y que son básicamente, son similares a los flowcharts que se presentan con los pacientes cuando, por ejemplo, se hicieron ECA o cuando se hicieron estudios de cohorte, etc. Sin embargo, que acá se está mostrando el número de artículos que fueron seleccionados. Entonces, por ejemplo, desde la búsqueda tenemos 973 artículos, ellos encontraron. Obviamente plantean que fueron excluidos después de la revisión del título 482. Por lo tanto, ellos sacaron de los 973, excluyeron 482 solo por el título. Luego revisaron 491 abstract, que es el delta, ¿cierto? Finalmente, después de la revisión del abstract, ellos excluyeron 371 artículos porque en realidad quizás no respondía a la pregunta clínica, no estaba muy claro, etc. Y fíjense que ellos revisaron 173 textos completos, o sea, leyeron los 173 papers. Después de haber leído este texto, digamos, estos textos, excluyeron 157, porque en realidad por diferentes criterios, etcétera, excluyeron 157. Pero fíjense que acá pasa algo interesante, porque ellos además, bueno, obviamente yo les puedo subir el paper para que lo lean, pero esto es lo que habían hecho desde un principio, pero además realizaron un update, una actualización de todos los papers que estaban encontrando según su búsqueda. Y fíjense que en este update agregaron 4, ¿sí? Entonces, todos los textos, todos los papers que fueron incluidos en esta revisión sistemática fueron en total 20.
O sea, si se fijan, esto es un proceso absolutamente sistemático, desde donde encontramos 973 papers y por diferentes criterios, ya sea de inclusión, de exclusión, que responden a la pregunta clínica, desde el punto de vista de los sesgos, etcétera, quedan 20, ¿sí? Y fíjense que si después empezamos a revisar mucho más este texto, aparece la primera tabla donde está acostada, pero si se dan cuenta, la primera tabla dice que es un resumen de los estudios conducidos, ¿cierto?, entre los profesionales de la salud, etcétera, y plantean el estudio, y obviamente lo identifican con el primer apellido del autor, luego las principales características de este estudio, principalmente el N, cuál fue la intervención, etcétera. Acá aparece cuál fue la intervención y el instrumento que utilizaron, cuáles fueron las mediciones que se utilizaron en este estudio. Y luego aparecen los principales resultados. Entonces se tabulan por ciertas características. Yo no sé si aquí lo puedo dar vuelta. Acá. Si se fijan, aquí está mucho mejor, aparece el estudio que lo identifica, aparecen las características, aparecen la intervención y los principales resultados de cada estudio que fue finalmente incluido en la revisión sistemática. ¿Sí? Entonces te da un overview bastante interesante desde el punto de vista de los artículos que fueron incluidos. Y esto puede ser bastante amplio, ¿eh? Porque son los 20 estudios, ¿sí? Y luego finalmente aparece la discusión, etc. Entonces, en una revisión sistemática, en general, vamos a dar vuelta a esto. Obviamente después, bueno, aparece más que todo la descripción. Y finalmente una discusión, que es básicamente, bueno, ¿por qué tú como autor encontraste lo que encontraste en esta revisión sistemática? ¿Para qué te sirve? Fíjese que acá aparecen cuáles son las limitaciones, etc. Entonces, en una revisión sistemática, tú revisas la literatura desde un punto de vista sistemático, desde un punto de vista bastante acuicioso, y llegas a resultados bastante generales que incluyen, que consideran los resultados de estos artículos primarios, ¿cierto? Si se fijan, como limitación, acá los autores plantean algo bastante interesante y que es como una limitación de la evidencia existente, es la heterogeneidad de las intervenciones que fueron utilizadas, ¿cierto? Y cómo fueron medidos los outcomes. Y por lo tanto, por eso no se pudo hacer un metaanálisis. Entonces, si se fijan hasta aquí, todo lo que vimos en la revisión sistemática se hace lo mismo para un metaanálisis. ¿Qué es lo que hace el metaanálisis? Es que toma todos los resultados de los estudios primarios y los combina estadísticamente. Y eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Entonces, en esta diapositiva, fíjense que tenemos el famoso forest plot que se llama, que es como este gráfico de bosque, porque después vamos a ver cómo se ve un bosque. Fíjense que estos autores en un metaanálisis también, nuevamente, realizan una pregunta clínica, realizan la estrategia de búsqueda, buscan estos artículos, los seleccionan críticamente. También hay un flowchart de los diferentes estudios, cuántos fueron incluidos, cuántos fueron excluidos, etc. Y llegan hasta la parte estadística, que es llamado, digamos, metaanálisis. Y el metaanálisis se realiza cuando los estudios, ya sea en su tamaño, ya sea en sus resultados, ya sea en la medición del outcome, etc., son medidos de manera homogénea, son evaluados de manera homogénea o son hechos de manera homogénea. Por lo tanto, una alta heterogeneidad no me sirve para hacer un metaanálisis. Yo necesito una alta homogeneidad de esos estudios. Bueno, si se fijan, en este forest plot, que espero que me resulte ir marcándolo así, fíjense que, ¿qué es lo que les dice esto? Y en general siempre aparece en un metaanálisis. El outcome evaluado por estos autores fue el efecto del tratamiento sobre la mortalidad, o sea, cuántos sujetos se te mueren, ¿cierto? ¿Y qué es lo que compararon? Un tratamiento X versus un placebo, o sea, en realidad nada, ¿cierto? Un tratamiento A puede ser, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que aparece nuevamente? El estudio 1, estudio 2, estudio 3, estudio 4, estudio 5. Ellos
en el metaanálisis incluyeron estos 5 estudios, el de Brown, el Geoffrey, etcétera, etcétera. Fíjense que en esta parte aquí que aparece tratamiento, aparece un N chico y un N grande. Obviamente el N chico corresponde a los sujetos que estuvieron en el grupo tratamiento y acá también aparece control. Por lo tanto, estos son N de tratamiento control, 35 sujetos en el control y 24 sujetos en el tratamiento. ¿Sí? Entonces, y después aparecen los tamaños muestrales más grandes, etc. Fíjense que cada sujeto, cada estudio incluye ciertos sujetos a tratamiento e incluye ciertos sujetos a control. Pero estos son los números de cada uno de los estudios. Lo que hace el metaanálisis es que los suma y te da un total. ¿Sí? Fíjense que acá tienes 236 sujetos y 351 sujetos. ¿Sí? Porque lo que hace esto es que los suma. ¿Sí? Entonces, vamos más o menos considerando qué es lo que te dice esto. Fíjense que esto te dice la mortalidad, etcétera, y aquí tendríamos que evaluar quizás todos estos sujetos, 24 sujetos del primer estudio de Brown, 24 sujetos se me murieron de 472 que estuvieron en el tratamiento. 35 sujetos se me murieron de 499 que estuvieron en el control. En el estudio de Geoffrey, 120 sujetos se me murieron de 2.850 y 182 sujetos se me murieron de los 2.838 sujetos que estuvieron en el control. Entonces, estos primeros numeritos son el número de muertes y los segundos numeritos son los sujetos que estuvieron en ese grupo, ya sea tratamiento o ya sea control. ¿Sí? Entonces, lo que hace, fíjense que estos sujetos de aquí, que estoy marcando, en el grupo tratamiento total, final, considerando todos estos estudios, se murieron 236 sujetos de un total de 6.242. ¿Sí? En tanto, en el grupo control, se me murieron 351 sujetos en relación a 6.237. Entonces, si se fijan, el número tanto ya sea de tratamiento de control, estuvieron bastante parejos, ya sea en el tratamiento de control, obviamente, y tengo eso. Entonces, ahora nos vamos a ir a mirar esta parte de acá que dice OR. Obviamente que es el odds ratio que ustedes ya lo conocen. Y además aparece el intervalo de confianza un 95%. Esta parte de acá, nosotros cómo lo analizamos. Fíjense que esta rayita de aquí, la línea continua, aparece 1. Yo ya sé que el OR es una medida de asociación, donde una medida de asociación, el 1, es el valor de nulidad. Por lo tanto, si yo tengo un OR de 1, eso significa que ni el tratamiento ni el control fue bueno, sino que son iguales. ¿Sí? O ya sean los expuestos o no expuestos, son iguales. Entonces, y de aquí para acá, o sea, un OR menor a 1, quiere decir que el tratamiento sería un factor protector, que el tratamiento sería bueno. Y un numerito mayor, un OR mayor a 1, entonces te dice que el tratamiento es un riesgo. Por lo tanto, aquí lo define como un OR mayor a 1, como el tratamiento es riesgo, entonces el favor es al control. Y si el OR es menor a 1, entonces está a favor del tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento es bueno, porque es un factor protector. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a ver. Fíjense que cada uno de los estudios, Brown, Geoffrey, Mason, tiene un cuadradito asociado. Y este cuadradito que yo estoy marcando acá, por ejemplo, este de aquí, que es el asociado al primer estudio, ese cuadradito cae en la línea que está menor al 1. Entonces, en el overall, en el OR general de este estudio, el tratamiento fue favorecedor, el tratamiento fue bueno, el tratamiento previnió mayor casos de muerte, presentaron menor mortalidad los sujetos que fueron tratados. ¿Sí? Por lo tanto, el OR va a estar
en menor a 1 y el cuadradito cae en menor a 1. Si yo quisiera saber precisamente cuánto es el OR, bueno, lo tengo acá. El OR me dio 0,71. ¿Se fijan? Porque este es el OR asociado a este cuadradito. El segundo cuadradito, que si se fijan es Geoffrey, también aparece con un OR menor a 1, porque está en la línea menor, digamos, por debajo de la nulidad, y eso tiene un 0,64. Finalmente, nuevamente este cuadrito vuelve a caer bajo la línea de la unidad y es 0,65, pero miren lo que pasa con el cuarto estudio, con Peters. Fíjense que este cuadradito cayó sobre la línea del 1. ¿Qué es lo que sucede? Va a presentar un OR de 1,22, es decir, un OR mayor a 1. Chuta, ahí la verdad es que te está diciendo que el tratamiento es riesgoso. Bueno, sigamos. Y el último estudio también cae con un OR, digamos, menor a 1 y es 0,66. Entonces, tenemos estos valores. Otra cosa interesante, además, es evaluar el tamaño del cuadradito, porque fíjense que este primer cuadradito es mucho más chico que este. Este cuadrado es enorme. Bueno, el tamaño del cuadrado tiene que ver con el tamaño de la muestra del estudio. Si se fijan, en el primer estudio con este cuadradito yo tengo 422 sujetos y 499 sujetos. Y eso me da un cierto tamaño, un cierto tamañito de cuadradito. Pero fíjense que este cuadrado es mucho más grande, claro, ¿por qué? Porque tú en el segundo incluiste 2.850 sujetos acá y 2.838 sujetos acá. Entonces el tamaño de la muestra es mucho más grande. Entonces el tamaño del cuadrado tiene que ver con el tamaño de la muestra de cada estudio. Y por último, esta otra patita que dice weight, que es el peso en porcentaje. Entonces cuando yo tomo a todos los sujetos y los sumo, digamos, me suman un 100%. Entonces yo empiezo a dividir cuánto peso me otorga cada estudio desde el punto de vista del tamaño muestral. Y si se fijan, 2.850 y 2.838, el segundo estudio, es el 51%, 51,8% del total de la muestra. Por lo tanto, tiene un mayor peso relativo en este metaanálisis, ¿sí? Fíjense que este, que tiene un 1,1%, es tan chiquitito porque, obvio, miren los pacientes que entrega, por 81 y 78, ¿sí? Entonces, ese peso tiene que ver con el tamaño muestral que entrega y el peso relativo que tiene este estudio en el metaanálisis total, que obviamente te da un 100%, ¿sí? ¿Qué es lo que nos queda? Si se supone que yo sumé a todos estos pacientes que fueron incluidos acá, yo los sumé, yo los integré estadísticamente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Fíjense que tengo un total. Tantos sujetos muertos en tantos de tratamiento, tantos sujetos muertos en tantos de control. Entonces, como yo también puedo sacar un OR general de esta suma de otros estudios, bueno, yo lo presento acá. Fíjense que en el overall, en el total, todos estos estudios me realizan este último cuadradito. Y que en realidad no es un cuadradito, sino que es un diamante para diferenciarlo de los anteriores. Y este último diamante cae en la línea bajo el 1. Por lo tanto, en el overall, en el total, en la suma, en el resumen de todos estos, en la combinación estadística de todos estos estudios, lo que hacemos es que, fíjate que todos tiran para acá, bueno, este también va a tirar para acá, ¿sí? Y si queremos saber el OR preciso y exacto, lo tenemos acá, nuevamente 0,66 con su intervalo de confianza, que va de 0,56 a 0,78. Es un intervalo de confianza que no pasa por el valor de nulidad, por lo tanto es estadísticamente significativo. ¿Y cómo lo pudiésemos saber? Porque si este triangulito, fíjense que las puntitas laterales, estas puntitas laterales, quedan por bajo la línea de nulidad, quedan todas en un mismo lado. A diferencia de lo que ocurre con el primer estudio y con el cuarto estudio. Fijémonos bien. Voy a intentar borrar. No, creo que no puedo. Fíjense que acá tenemos el cuadradito, que es el OR general, con una línea horizontal.
¿Se fijan que es esta línea horizontal? Bueno, esa línea horizontal va de la mano y representa el intervalo de confianza. Entonces, fíjense que esta línea horizontal va desde el favor al tratamiento hasta el favor control. Y eso se representa en que tiene un intervalo de confianza que va de 0,31 a 4,71. O sea, además de ser un rango bastante amplio, este OR y este intervalo de confianza pasa por el valor de nulidad que es 1. Y eso lo lleva de manera inmediata a que los resultados son no significativos. En tanto, por ejemplo, el estudio número 2, que además de ser bastante importante el tamaño muestra, fíjense que las rayitas laterales son bastante cortas, son bastante precisas. Bueno, y eso se refleja en que tú tienes un intervalo de confianza que va entre 0,51 y 0,81. Eso quiere decir que es un intervalo de confianza súper acotado, súper preciso y que no pasa por el valor de nulidad. Por lo tanto, esos resultados son estadísticamente significativos. Lo más probable es que haya un p-value asociado menor a 0,05, etcétera, etcétera. Pero aquí nos estamos fijando en los intervalos de confianza, ¿sí? Entonces, es así como se lee un metaanálisis. Y este resultado, este diamante, es el resultado final de la combinación del metaanálisis. Es el resultado del metaanálisis. Entonces, se puede concluir que el tratamiento realmente favorece, disminuye la mortalidad, es un factor protector para la mortalidad en comparación al placebo. Tiene un efecto positivo sobre el placebo, ¿sí? Y obviamente su OR asociado de 0,66 y su intervalo de confianza asociado también, ¿sí? Final. Vamos a cambiar el color. Tenemos el famoso test de heterogeneidad, que está acá abajo, ¿sí? Que generalmente se mide a través del test de Q, etcétera, chi-square, y que este es el estadístico, este es el p-value asociado, ¿sí? El test de heterogeneidad, en general todas las revisiones sistemáticas ingresan, etcétera, a un test de heterogeneidad. Cuando los resultados de los estudios primarios son muy heterogéneos, yo no puedo hacer un metaanálisis porque son muy diferentes, no los puedo combinar, no puedo mezclar peras y manzanas. Para evaluar si es que los estudios son heterogéneos o no, además de todas las consideraciones metodológicas que se deben tener en cuenta, también existe este test estadístico que es el test de heterogeneidad. Y fíjense que aparece un p-value asociado de 0,92. Es importante recalcar que la hipótesis nula en el caso del test de heterogeneidad es que los estudios son homogéneos. Y la hipótesis alterna es que no son homogéneos, ¿cierto? O sea, que son heterogéneos. Fíjense que en este caso tiene un p-value asociado de 0,92. Por lo tanto, al ser mayor a 0,05, dado que estoy trabajando con 95%, qué sé yo, no rechazo la hipótesis nula, me quedo con la hipótesis nula, ¿sí? Fallo en rechazar la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudios incluidos son homogéneos. Por lo tanto, al ser homogéneos, puedo realizar un metaanálisis, ¿sí? Es así como en general se lee este tipo de estudio y los resultados de los metaanálisis. Y es eso lo importante que entregan, porque no solo estás leyendo aquí, no solo estás leyendo un paper, un artículo, no estás tomando una decisión clínica con un artículo, sino que estás tomando una decisión clínica con 5 artículos. Y eso es lo interesante. Y esa combinación de esos 5 artículos te da como resultado final un diamante que cae bajo la línea de nulidad. Por lo tanto, los resultados son favorables para el tratamiento, ¿sí? Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los aspectos? Entonces, ya sabemos leer esta metaanálisis, esta revisión sistemática. ¿Cuáles son los aspectos claves en el análisis crítico de estos estudios? Bueno, obviamente que tengan una pregunta definida.
Si no hay pregunta definida, la verdad es que la búsqueda va a ser bastante amplia, bastante vaga, no nos va a servir, ¿sí? O sea, tiene que tener los componentes de una pregunta clínica. Si es que se realizó una revisión buena, una revisión exhaustiva, si es que se buscaron e incluyeron la mayoría, si es que no todos, de los artículos relevantes para esta análisis, para esta revisión sistemática o este metaanálisis. Lo ideal es que se busque lo más amplio y exhaustivo posible, ¿sí? Cosa que no se nos vaya muchos artículos. Luego, debemos tener criterios de selección súper claros. O sea, ¿cuáles textos se van a incluir en esta revisión? ¿Cuáles textos se van a excluir de esta revisión? Porque si no, también pudiésemos tener algún sesgo de que yo dejo de incluir algunos o después que me doy cuenta los incluyo a medio camino y eso nos pudiese estar provocando algunos sesgos de selección importantes. Obviamente debemos fijarnos en el tipo y la calidad de los estudios incluidos. Son estudios relevantes y son estudios actualizados, si es que son estudios que no presentan muchos sesgos. Ya vamos a ver, y en el artículo que ustedes van a leer aparece cómo se puede evaluar el sesgo de publicación a través de los funnel plots, que son unos gráficos tipo triangulitos que se evalúan si es que existe sesgo de selección o no, y que se aplican principalmente a los estudios que son cuantitativos. Luego, ya sea la búsqueda, la selección y la evaluación crítica, el análisis crítico de los artículos incluidos en la revisión sistemática o el metaanálisis, lo ideal es que sea hecho por dos personas de manera independiente. Dos revisores, dos investigadores que busquen en su casa, cada uno, digamos, por su lado, que busquen con los criterios de búsqueda, que seleccionen los artículos que sean relevantes para esta revisión, que evalúen cuáles son las debilidades y los sesgos potenciales de este artículo, etcétera, pero de manera independiente. Eso es súper importante, porque lo que se hace después es que una vez que cada autor, cada investigador revisó de manera independiente estos artículos o hizo esta revisión, se juntan y analizan en conjunto cuáles fueron los textos que encontraron, cuáles fueron los textos que a ellos les pareció más relevante, cuáles fueron los textos que a ellos les parecieron con más sesgo, etc. Lo ideal es que los resultados sean bastante similares, ¿sí? Si no, bueno, hay algún problema desde el punto de vista del análisis que están realizando. Obviamente ya se los comenté. Si es que se realizó un metaanálisis, bueno, qué tan heterogéneos u homogéneos fueron los textos. Y si es que hay algunos de los conflictos de interés, ya sea en la publicación o ya sea en la realización de la revisión sistemática. Y finalmente, cómo se presentan los resultados, cuál es la precisión de estos resultados, y ahí nos vamos a los intervalos de confianza, a los efectos del tratamiento, etc. Los resultados que hallé o que hallaron los autores son generalizables, se aplican a mi realidad, a mi escenario clínico. También se debe evaluar la generalización, la validez externa de estos resultados, ¿sí? Entonces, antes del taller que ustedes lo van a hacer, ustedes van a evaluar este texto de López, que es heparina frente a cloruro sódico 0,1% para mantener permeables los catéteres venosos centrales, y es una revisión sistemática, y lo van a analizar a través de ya sea el checklist de la Johanna Briggs Institute, y también tenemos guías CASPE para evaluar revisiones sistemáticas. Si nos vamos a mirar el de la Johanna Briggs Institute, fíjense que es un checklist para las revisiones sistemáticas y la síntesis de la investigación. Donde ya la conocen, aparecen una serie de ítems, de criterios que se deben evaluar en las revisiones sistemáticas, y obviamente ustedes aplican si es que sí está presente, no, si es que no está claro o si es que no aplica. Entonces, cuando ustedes vayan leyendo, si es que tienen algunas otras dudas, también van a poder evaluar en esta parte de acá una pequeña descripción de a lo que se refiere la pregunta. Entonces, por ejemplo, la pregunta número 1 plantea si es que existe una pregunta clara y explícita. Entonces ya vimos que esta pregunta tiene que tener los componentes de
tu paciente o tu población, de la intervención, de la comparación y del outcome final de lo que tú estás leyendo. Porque fíjense que, de lo que tú estás buscando, perdón, porque estos son elementos claves para conducir, para guiar la revisión. Como ya les había dicho, o sea, una pregunta que es bastante general, una pregunta que es bastante amplia, te va a llevar a resultados amplios y lo más probable es que poco válido, ¿sí? Luego, por ejemplo, la pregunta número 2. Si es que se establecieron criterios de inclusión apropiados para la pregunta de la investigación, de la revisión. Entonces, plantean, bueno, es necesario tener criterios de inclusión que deben ser detallados, que fíjense que deben ser bastante legibles en relación a, etc. Como tercera pregunta, si es que se realizó una estrategia de búsqueda apropiada. Vuelvo a insistir, se debe describir en la revisión sistemática qué bases de datos se ocuparon, si es que se incluyó literatura gris o no, literatura que está publicada, de dónde se obtuvieron los principales textos que están incluyendo, cuáles fueron las estrategias de búsqueda, utilizaron palabras claves o utilizaron vocabulario controlado, etcétera. Y además, obviamente acá también aparece algo interesante. ¿Qué estudios se incluyeron si es que estaban hechos o estaban publicados en solo inglés, si es que estaban en español, si es que estaban en ruso, etcétera? ¿Ya? Bueno, en fin, las fuentes y los recursos utilizados les va describiendo todo lo que se debe evaluar críticamente en una revisión sistemática. Si es que se describen también cuáles fueron los criterios para evaluar críticamente todos los estudios que fueron incluidos para esta revisión sistemática, cuáles fueron sus principales debilidades, cuáles fueron sus principales sesgos, ¿sí? Y fíjense que esto también les comentaba, si es que este análisis crítico fue conducido por 2 o más revisores de manera independiente, ¿sí? Porque la idea es que sea independiente. Y esto es básicamente para minimizar ya sea los errores de selección de los estudios y luego de información como el análisis, etcétera, etcétera, ¿sí? Si es que se utilizaron métodos para minimizar el error en la extracción de los datos, qué métodos utilizaron para combinar los estudios apropiadamente, y esto ya va relacionado a la realización de un metaanálisis, ¿cierto? Porque si realizas metaanálisis, entonces dependiendo de tu pregunta, el objetivo, de los tipos de estudio, etcétera, etcétera, tú debes plantear un plan estadístico para realizar este metaanálisis y que debe estar bien planteado y debe estar acorde a cómo realizar un metaanálisis. Tampoco puedes llegar a sacar promedios, etcétera, sino que se debe realizar a través de un cierto método, etcétera, y ustedes, digamos, lo pueden ir evaluando, lo pueden ir leyendo, y finalmente en relación a el overall, a la apreciación general de esta revisión sistemática, ustedes lo plantean, digamos, si es que lo consideran o no como una herramienta para tomar una decisión clínica. Rápidamente, esta es la guía CASPE también para revisión sistemática, y que son 10 preguntas, y que básicamente son lo mismo que la Johanna Briggs Institute. Fíjense que si se hizo la revisión sobre un tema claramente definido, eso quiere decir si es que está planteada la pregunta estructurada, si es que se buscaron los autores al tipo de artículos adecuados, si la pregunta es, por ejemplo, evaluar la efectividad de algo. Bueno, lo más probable es que tengamos que buscar solo estudios relacionados a ensayos clínicos controlados aleatorizados y no que sean de caso de control, por ejemplo, ¿sí? A eso se refiere. Bueno, si merece la pena continuar, empezamos con la página número 3 y evaluamos. ¿Crees que deben estar incluidos los estudios importantes y pertinentes? ¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo? Si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados, esto quiere decir si es que se realizó un metaanálisis, y esto obviamente, bueno,
si se realizó un metaanálisis, se evaluó heterogeneidad, cómo se presentaron los resultados de los estudios, etcétera. ¿Cuáles son los resultados, cierto? La precisión que va en busca de los intervalos de confianza. O sea, la verdad es que no sirven intervalos de confianza que sean muy amplios. Lo ideal es que sean un poco más acotados, más precisos. Y obviamente estas preguntas también son relacionadas a la aplicabilidad, a la generalización, a la validez externa de los resultados. O sea, si es que los resultados de esta revisión, de este metaanálisis, son aplicables al medio en el cual yo estoy trabajando o no. ¿Sí? Entonces, estas son las guías que van a ir a evaluar críticamente y lo ideal es que la mayoría de los estudios tenga un buen nivel, un buen nivel, digamos, de evidencia, un poco sesgo. Eso es lo ideal, ¿sí? Ustedes van a leer, tienen este texto disponible también en Moodle, el cual habla de la metodología de las revisiones sistemáticas, los metaanálisis. La verdad es que es bastante bueno. Aparece cuáles son los statements para el reporte de las metaanálisis, la pregunta clínica, etcétera, etcétera. Algunas bases de datos utilizadas comúnmente en la realización de estudios clínicos, cómo se hace la selección de los estudios, etc. Acá aparecen, por ejemplo, criterios de inclusión y exclusión, cómo se evalúa la calidad de los estudios, ¿cierto? Por ejemplo, esto es para evaluar ensayos aleatorizados, controlados aleatorizados, que es el score de Haddad. Cómo se realiza estos forest plot y cómo se lee. Aquí también aparece cómo se lee bastante en simple y bastante bueno y útil. Este es el funnel plot que yo les mostraba, que se realiza para evaluar el sesgo de publicación. Lo ideal es que cuando se realicen los funnel plot o los muestren, que a veces no se muestra, sino que solamente se dice, es que estos, fíjense, lo voy a agrandar aquí, cada uno de esos puntitos, de esos cuadraditos, es un estudio, ¿sí? Que cayó con un cierto riesgo relativo en este eje. Y si se fijan acá, en el eje de las X aparece el riesgo relativo publicado y acá aparece, si es que no me equivoco, el error estándar del logaritmo del riesgo relativo, ¿ya? Bueno, una cosa matemática. Entonces los establecen y los ponen y fíjense que estos cuadraditos debiesen distribuirse de manera uniforme en todo este triángulo. ¿Qué es lo que sucede aquí? La mayoría de los cuadraditos están puestos en esta zona y ninguno cae en esta zona que es el cuadrado verde. Entonces ahí podemos estar ante un sesgo de publicación, ¿sí? Entonces es así también como se evalúa para que no exista sesgo o si existe sesgo. Eso, cualquier cosa lo vamos a seguir viendo en la clase.